Bueno, buenos días chicos. En esta semana vamos a hablar sobre la gestión del talento humano en el sector público específicamente, porque el sector privado es todo lo que hemos hablado en estas semanas. De la forma como hemos hablado, les he explicado cómo se maneja el tema de reclutamiento, de selección y de vinculación, es como se hace en el sector privado. Sin embargo, en el sector público el manejo es muy diferente porque en el sector público hacemos referencia a todos los trabajadores o los servidores públicos que trabajan en las entidades del Estado y que por lo tanto no son, cuando hacen un concurso de carrera, no contratistas, sino un concurso de carrera, el proceso es diferente. Dentro de ese orden de ideas, el gobierno nacional ha instituido el CNSC, que es la Comisión Nacional del Sector Civil. Es un órgano que es totalmente autónomo. ¿Qué significa que es autónomo y que es independiente? Quiere decir que no depende de pronto de ninguna otra entidad como Procuraduría, Contraloría, ¿cierto? Sino que es totalmente independiente y hace parte obviamente del Estado colombiano. Tiene personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica. Quiere decir que no todo depende de estas entidades que les mencioné anteriormente. Y no hace parte de ninguna rama del poder público. Recordemos que en Colombia existen 3 ramas del poder público, ¿cierto? Que son todas aquellas donde está inmersa cada una de las entidades del Estado. Por eso es que es totalmente autónomo, porque no está regida por ninguna de las ramas del poder público, ni la legislativa, ni la judicial, ¿cierto? Ni ninguna de estas. ¿Cuál es la misión de esta entidad? La misión está orientada a posicionar el mérito, es decir, lo que busca esta entidad es tratar de que las personas que ingresen de carrera a una entidad pública, a una entidad del Estado, tengan total igualdad y total desarrollo del empleo público. Es decir, para que no existan las famosas palancas o las famosas formas de cómo ingresar a personas que yo conozco para que ingresen aquí. ¿A través de qué? A través de una correcta aplicación de instrumentos normativos, que ahorita se los voy a explicar cómo funciona más o menos este sistema, en el que cualquier persona puede ingresar si cumple con el perfil a una de estas convocatorias. Entonces, lo primero que hace una entidad del Estado, llámese hospital, llámese SENA, llámese ICBF, llámese CBS, ¿cierto? Llámese inclusive las alcaldías y las gobernaciones de cualquier ciudad, es planear la convocatoria. Planean la convocatoria y planean todos los requisitos que debe tener la convocatoria, como fechas, como coste del PIN, como cuánto es el tiempo o el perfil que debe tener en cada puesto. Luego se elabora el concurso de méritos, que es lo que les voy a explicar a continuación, que es lo que más se demora, y finalmente viene el periodo de prueba. El periodo de prueba puede durar de 3 a 6 meses y una vez se cumple el periodo de prueba ya la persona se vincula, ¿cierto?, con un contrato a término indefinido en alguna de las instituciones del Estado que establecieron o que plantearon que necesitaban personal. El concurso de méritos, o para poder concursar dentro de un concurso de carrera a nivel público, lo primero que se hace es registrarse en CIMO. CIMO es un aplicativo que es así como, por ejemplo, como CompuTrabajo, si ustedes tienen sus hojas de vida ahí. CIMO es un aplicativo donde la persona ingresa todos sus datos, donde ingresa su hoja de vida, donde ingresa sus certificados, donde ingresa sus estudios, ¿cierto? Todo lo ingresa allí. Luego de que se registra la persona, viene la divulgación y es donde aparecen las convocatorias, ¿sí? Es decir, aparecen las convocatorias y la persona elige cuál es la convocatoria donde quiere participar y se inscribe, que es el siguiente paso, en uno de los puestos o en una de las OPEC que llaman. Este significa que se inscribe en uno de los cargos que están allí. Quiere decir que yo no puedo concursar para una misma entidad en 2 puestos al mismo tiempo. Tengo que escoger uno.
Luego de que yo me inscribo y pasa el tiempo que requiere la convocatoria, llega a una verificación de requisitos mínimos. ¿Cuál es la verificación de requisitos mínimos? Se revisan o ellos revisan la hoja de vida, pero de manera básica. ¿Qué quiere decir? Que revisan es, por ejemplo, qué estudió, ¿cierto? Y si tiene, por ejemplo, la experiencia necesaria. Entonces solamente verifican si están buscando, si está aplicando para un puesto donde se buscan administradores de empresas, lo primero que van a hacer en la verificación mínima es precisamente buscar que tenga o que esté certificado la carrera o el programa de administración de empresas. Luego de que se cumple con esos requisitos mínimos, se pasa a la aplicación de pruebas. En muchos casos las pruebas van desde un examen, que son las pruebas escritas, que generalmente lo hace la mayoría, presenta un examen y de acuerdo al porcentaje o de acuerdo a la puntuación que sacan en estos porcentajes, pasan a la siguiente etapa que sería la valoración de antecedentes. Y ya en la valoración de antecedentes es donde se revisa minuciosamente toda la hoja de vida. Entonces se revisa la experiencia, se revisan cuántos estudios adicionales hizo, se revisa dónde trabajó, se revisa los estudios no formales como diplomados, cursos, etcétera, donde se revisa eso y se le empieza a dar una puntuación. Cuando cumplen con la valoración de antecedentes, pasan ya a la entrevista. En la entrevista solamente van aquellos que cumplieron con un puntaje específico, ¿sí? Y en la entrevista prácticamente que se elige ya a los que van a quedar. Ahora, hay algunas convocatorias que no hacen entrevistas, sino que hacen, por ejemplo, prueba pedagógica, que es donde la persona, como si es en una universidad o por ejemplo si es en el SENA, hacen una prueba pedagógica y en esta prueba pedagógica ellos tienen que presentar como una microclase y en esa microclase le dan otro puntaje. Entonces los que pasan o los que cumplen con un puntaje mínimo obtenido, son aquellos que son los que pasan a la lista de elegibles. ¿Qué significa la lista de elegibles? En la lista de elegibles están todas las personas que cumplieron con el puntaje mínimo, ¿cierto? Del mayor hasta el menor. Sin embargo, al inscribirse en la convocatoria solamente hay una vacante para ese puesto de trabajo, aunque los demás tengan un puntaje que haya sobrepasado el límite, solamente es contratado el primero de ellos, ¿sí? Es decir, el que obtenga el puntaje más alto, el primero de ellos. Si por algún motivo a esta primera persona, por ejemplo, no puede obtener este empleo por motivos personales, porque se enfermó, porque no puede trabajar o porque se mudó, se va del país, ¿sí? O rechaza sencillamente la convocatoria, se elige el segundo y así sucesivamente, ¿sí? Y si no hay dentro de ninguno de los que pasaron, no hay una persona que se elija, sencillamente esa vacante queda nula, o sea, queda en cero. Esto lo hacen al igual con los docentes, el concurso docente. Entonces, esto va a depender obviamente de la convocatoria y de la entidad a la cual la persona esté participando o esté vinculándose. Les voy a mostrar más o menos cómo aparece el CIMO para que ustedes vean si de pronto no lo han visto, no han tenido la experiencia. Les voy a compartir la pantalla donde está esto. Este es el CIMO, ¿cierto? Donde aparecen todas las vacantes, donde aparecen todos los OPEC, y uno ingresa con su cédula, con su nombre y con su usuario, uno ingresa, inmediatamente él les va a arrojar aquí donde uno indica toda su hoja de vida. Entonces, por ejemplo, uno empieza registrando sus datos básicos, ¿cierto? La formación, la experiencia, la producción intelectual. Fíjense que en las entidades de carrera exigen producción intelectual. ¿Qué es la producción intelectual? Son los artículos científicos, proyectos, etcétera. Entonces uno los va digitando, otros documentos necesarios. Y aquí está la oferta pública de empleos de carrera. Es decir, que uno aquí, por ejemplo, aquí hay varias convocatorias en diferentes municipios. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, buscar que sea una convocatoria aquí en Córdoba, vamos a mirar a ver si hay. Ahí me aparece.
que por ejemplo está esta convocatoria que dice la alcaldía de Montelíbano necesita, y en la alcaldía de Montelíbano. Entonces vamos a ver, a darle clic, todos en la alcaldía de Montelíbano, Tierra Alta. Fíjense que hay varios municipios donde están necesitando, vamos a poner acá un municipio, vamos a mirar Montería. No hay en Montería, vamos a mirar en Lorica. No hay en Lorica, vamos a mirar en Planeta Rica. Tampoco. A ver en Montelíbano. Aquí está. Entonces, una vez ya yo elijo dónde voy a participar o dónde voy a estar, yo entro y verifico, ¿cierto? Todas las indicaciones que me dice el empleo. Entonces, por ejemplo, este dice el propósito, que es la función principal. Me dice las funciones que yo haría, que se hacen en ese cargo, el título profesional. Fíjense que ahí lo bueno de los concursos de carrera es que no necesariamente hay que ser profesional. En muchos casos se exige técnicos y tecnólogos, como en este caso, y se exige un año de experiencia en el cargo. Entonces, por ejemplo, aquí están necesitando una vacante. Una vez yo elijo eso, yo me inscribo en la vacante, ¿cierto? Vamos a mirar aquí, yo creo que yo estoy inscrita en una. Entonces, por ejemplo, en este, por ejemplo, este fue el que salió el año pasado. No, el año pasado, no, a principios de año o el año pasado, no recuerdo. Sí, el año pasado, a finales de año. Proceso de selección territorial de la alcaldía de Montería. Entonces yo me inscribí, vamos a mirar qué hay aquí, resultados, aquí hay 5 vacantes. Hasta el momento no han hecho nada porque eso está parado, ¿cierto? Entonces, todavía continúa en concurso porque no han cerrado nada. Entonces, en este aplicativo es donde todas las personas que quieran participar o tener un puesto como servidor público, y cuando digo un puesto, es un puesto a término indefinido, no por contratos. Los contratos sí se hacen como les indiqué en el sector privado, pero aquí para poder tener un concurso de carrera o un puesto de carrera es este el proceso. Entonces, les voy a habilitar el micrófono para que